Estas últimas 2 semanas han sido realmente de mucha inquietud, de mucho interrogante, porque se venían este congreso virtual de APRESID 2020 y eran muchos los interrogantes, mucho lo que se planteaba, gente que se escribía, que quería saber qué iba a pasar. Bueno, durante esta semana se llevó adelante, la verdad yo creo que con mucho éxito, porque por supuesto que era un gran desafío para los organizadores, lo he dicho en varias notas anteriores, también interrogantes para los asistentes, para las empresas que siempre acompañan, incluso también para nosotros los periodistas que teníamos que empezar a acostumbrarnos a manejar otros temas. Pero bueno, pasó la primera semana y vamos a hablar con José Luis Tedesco, el vicepresidente de APRESID, para ver qué balance hacen ellos, ¿no? Que ya pasó ese miedo escénico, ya pasaron esos primeros días de interrogantes y ya tienen una opinión ya más armada sobre esta primera semana. José Luis, buen día, ¿cómo va? Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Un placer estar hoy conversando con vos. No, el Te gusto, el cuento, gusto es mío. muchas gracias, muchas gracias. Te cuento, mira, sí, tal cual como decís vos, el primer día, el martes, cuando empezamos, el martes 18, estábamos todos con una tensión bárbara, a ver qué pasaba, cómo funcionaba la plataforma, porque iba a haber un montón digamos, de usuarios ingresando y bueno, teníamos muchos interrogantes. Pero bueno, empezamos a ver que todo fluía bien, que todo funcionaba. Siempre aparece alguna cosita con todas estas cosas nuevas, como bien dijiste, un desafío enorme, pero la realidad es que todo viene saliendo muy, muy bien y bueno, y con mucha alegría y mucha satisfacción porque, tal como dijiste también, Horacio, este fue un enorme desafío que decidimos asumir, porque entendimos que este año no había posibilidad de hacer un congreso presencial, pero sí teníamos la posibilidad de asumir el desafío de hacer un congreso virtual. Asumimos ese desafío porque tenemos en claro que en el futuro lo presencial y lo virtual van a ir muy de la mano. Y si aparece la vacuna o aparece alguna solución para esta pandemia que hoy tenemos, seguramente el próximo congreso va a ser presencial, pero también va a ser virtual. Es decir, vamos a necesitar de las dos herramientas al mismo tiempo, porque hoy ya nadie, creo que con estos meses que llevamos de virtualidad, y viendo que están estas posibilidades, yo creo que ya nadie va a aceptar solamente algo presencial sin la posibilidad de lo virtual. Bueno, de hecho, ustedes en los congresos siempre han tenido la posibilidad de que aquellos que querían seguirlo en forma online al congreso también pudieran hacerlo, con lo cual allá había un expertise previo y sabían perfectamente que había un montón de gente que no se podía trasladar por distancia, por diversos problemas, que lo seguía en forma online. Sí, yo creo que es tal cual lo que decís, Horacio. La única diferencia, o que no es menor, la diferencia que se incorporó este año, es que además del streaming, es decir, de transmitir lo que va pasando en el Congreso, en las distintas salas, está la posibilidad de interactuar. Y esta es la gran novedad. O sea, esto de poder interactuar, de buscar a alguien que está participando en el Congreso y enviarle un mensaje, poder contactarse, poder entrar en el hall comercial y contactar con alguna empresa, consultar alguna cosa. O sea, yo creo que lo diferencial que tuvimos este año, además del streaming, fue, como te decía recién, la interacción. Pero bueno, con mucha alegría de todo esto, ¿no? ¿Qué conclusiones sacás de las charlas de los primeros días, de los plenarios? Mm. Bueno, hay más de 300 charlas. La verdad es que no pude estar en todas, obviamente, pero sí en las que participé vine viendo un gran nivel de todo lo que se viene presentando. Y bueno, con una diversidad de expositores impresionante, como te decía, más de 300 disertaciones va a haber en estos días de congreso, entre los que ya pasaron y los días que faltan. Y como te decía, bueno, con mucha participación, participé en algunas plenarias ayer en el Día de las Universidades y la verdad que con unas puestas en común muy, muy interesantes, con muy lindas conclusiones y muy buena información. Así que esto va a seguir y en general, como te decía antes también, tenemos distintos ejes temáticos dentro del Congreso de Presidente. Entonces, de golpe, tenés un eje de Agtech, otro eje de ganadería, otro eje como el de ayer, por ejemplo, que fue el Día de las Universidades, con mucho foco en alguna cosa, pero
al mismo tiempo con la posibilidad de que mucha gente pueda armar su propio congreso. Y yo creo que esto es lo valioso, Horacio. Es decir, hoy alguien, un asistente, un usuario del congreso puede acceder y ver todas las disertaciones que le interesan de algún tema en particular, como puede ser ganadería, o puede ser AgTech, o puede ser cultivos de servicio, o suelo, y seguir una línea lógica de todos esos temas que le interesan y armar su propio congreso con los temas de mayor interés para esa persona. O bien ver la diversidad que hay, que realmente es enorme. Así que, pero como te decía, para resumir un poco, en estos días que hemos vivido, la verdad es que vi charlas de muy alto nivel y bueno, como te decía, también muy enfocados en diferentes temáticas. Sí, incluso también les va a dar la posibilidad, una vez terminado el Congreso, analizar sobre qué ejes la gente fue buscando, teniendo mayor presencia, teniendo mayores inquietudes, mayor participación, y eso le va a dar también un espectro de decir, bueno, cuáles son, en principio, a priori, muchas de las actividades o de los temas sobre los cuales hoy el sector agropecuario está interesado. Sí, sí. De hecho, es así, Horacio, eso. Lo venimos haciendo desde hace bastante. Lo hicimos con el Congreso presencial. También tomábamos en cuenta lo del streaming que se vino haciendo estos años anteriores. Y de hecho, el Congreso le fuimos dando ese formato. Fíjate que una demanda que viene apareciendo desde algunos años y que cada vez ocupa más espacio en el Congreso, hoy con seguridad está ocupando un porcentaje altísimo de los temas de Congreso, es ganadería. Que si vos te remontás a muchos congresos atrás, por ahí ganadería era algo bastante incipiente, algo que no tenía demasiado espacio, y sin embargo, en los últimos tiempos, los últimos congresos, y especialmente también en este, tiene una preponderancia muy, muy importante, lo mismo que AgTech. Es decir, lo que nosotros intentamos siempre en el Congreso de Preside es tratar de llegar al mayor público agro, tanto argentino como del Cono Sur e internacional también, con los temas de mayor interés que capten la atención de todos los asistentes al Congreso. Así que en ese sentido es una búsqueda permanente esto que vos decís. Sí, incluso con una solidez muy importante de los fierros, ¿no? Como se le llaman en muchos casos en la jerga, donde uno de pronto tiene el miedo de decir, bueno, se me va a colgar, no voy a poder ingresar. De hecho, venimos, y muy lejos del tema agropecuario, pero venimos con algunos temas en streaming, con algunos recitales de artistas que colapsaron las plataformas y que tuvieron que reprogramar. Bueno, acá uno entra y la verdad que es impecable, como si estuviera solo, o sea, no, y de pronto sabés que hay un montón de gente que está interactuando y que no tiene ningún tipo de problema tampoco. Sí, sí, bueno, en ese sentido, tal cual como decís, se trabajó mucho el tema de fierros y bueno, y ahí nos basamos en especialistas. Es decir, nosotros cuando vimos todo este desafío que teníamos enfrente, vimos la necesidad de que había muchísimas cosas que se nos escapaban al equipo organizador del Congreso, entonces nos enfocamos mucho y nos apoyamos en especialistas que nos dieron todo este expertise que nos permitió sacar esto adelante. Si no, no hubiese habido posibilidad de hacerlo de esta manera. Realmente es un desafío muy, muy grande, son muchos días de Congreso y necesitábamos una organización muy rigurosa y un conocimiento específico también que en mi caso, que soy ingeniero agrónomo, se me escapa por todos lados. Entonces, fue muy importante acudir a técnicos y a personas que conocen en profundidad estos temas. Y otro tema que también me llamó la atención y que me pareció auspicioso es ese apostar de las empresas que acompañan siempre al Congreso a decir vamos a estar este año también en el Congreso virtual, respaldando la trayectoria de la Preside y también confiando en esto, ¿no? Sí, sí, eso la verdad es que es algo que agradecemos enormemente porque muchas empresas vieron inmediatamente cuál era el beneficio de estar virtualmente, una mayor llegada, la posibilidad de interactuar con mucha más gente. Y bueno, y trabajaron inmediatamente en hacer los famosos e-frames, que son estos mini sites que se cuelgan ahí en el hall comercial. Y bueno, rápidamente empezaron a ver toda la potencialidad. Y otras empresas, porque esto de la virtualidad es un desafío, tardaron un poco más de tiempo en verlo, pero la verdad es que lo han visto y después se han sumado de una manera contundente también, y bueno, de hecho lo vemos en el hall comercial que hay una gran participación, pero enorme, de empresas. Así que
Les agradecemos mucho a todas esas empresas porque sin ellas claramente este desafío tampoco hubiese sido posible. Como siempre decimos, esto es un trabajo que lo vamos generando entre todos y donde se posiciona el agro argentino a nivel global cada vez más, a través de un congreso como el nuestro, que hoy es una referencia no solo en Argentina, sino en el Cono Sur, y cada vez más empieza a tener lugares de referencia a nivel internacional. José Luis, gracias por estos minutos, un excelente fin de semana y por supuesto queda la próxima para hacer el broche de oro de este Congreso Virtual APRESID 2020. Muchas gracias, Horacio. Gracias a vos por conversar un rato, por tomarte este tiempo para conversar un rato con nosotros. La verdad que es un placer poder contar estas cosas del Congreso y bueno, a disposición para la próxima y para hacer como bien dijiste, un broche de oro, a ver cómo terminamos. Muchísimas gracias. Sí. José Luis saludos a toda la audiencia. José Luis Tedesco, vicepresidente de APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, en este Congreso Virtual 2020, que por supuesto viene con mucho éxito, con mucho compromiso, con mucho desafío, pero que también plantea esta cuestión, ¿no? La modernidad vino para quedarse, la pandemia aceleró los tiempos de algunos temas que venían avanzando, pero que hoy son una realidad.